del Instituto de Filosofía, una muy cordial invitación para todos a este ciclo, curso, conjunto de charlas, como queramos llamarlo, que organizamos a propósito de los 1700 años del Concilio de Nicea. Ahora pongo el acento en a propósito de, ¿no? Y espero que no vengan con demasiadas ansias de escuchar hablar del concilio, porque lo que hemos hecho como Instituto de Filosofía es aprovecharnos de esta conmemoración para mirar desde Nicea más bien hacia atrás. Y queremos dedicarnos en estas 8 sesiones a explorar el desarrollo del pensamiento cristiano en esa su más temprana trayectoria. Esto con atención principal a algunas de las figuras preeminentes, pero algunas de las sesiones son más bien temáticas. Y bien, siendo eso todo lo que tengo que decir como palabras iniciales, los dejo entonces con el profesor Patricio Domínguez de nuestro instituto, quien en esta primera sesión nos va a hablar de Justino Mártir. Muchas gracias, Manfred. Quiero agradecer al Instituto de Filosofía, en especial al director Manfred Svensson, por crear esta instancia de charlas o conferencias sobre el pensamiento cristiano antes de Nicea. Y para nosotros como Instituto de Filosofía es muy interesante también participar en estas cosas en donde se cruza de alguna manera teología, historia y filosofía. Bien, voy a dividir mi exposición en 3 partes. Espero ser breve para dar pie a preguntas y comentarios. En la primera parte voy a esbozar una introducción general, la obra de San Justino. En la segunda parte me referiré al papel que le asigna San Justino a la filosofía pagana o a la filosofía como forma de acceso a la verdad. En el tercero, hablaré un poco sobre la idea que tiene Justino de la poesía, o para ser más preciso, de los mitos, como forma de acceso, o posible forma de acceso también a esta verdad. 3 partes. La primera, introductoria. La segunda, sobre el papel que le asigna San Justino a la filosofía pagana. Y, en tercer lugar, un poco más breve, a la idea que tiene San Justino de la poesía, o más bien de los mitos. Bien, Justino nace aproximadamente el año 100 y muere el año 165 después de Cristo. Étnica y culturalmente es un griego de nombre latino, nacido en Flavia, Neápolis, en la región de Samaria. Su sobrenombre de mártir, del griego martis, que significa literalmente testigo, alude a su muerte en el año 165, junto a un grupo de otros 6 cristianos, bajo el prefecto romano Quinto Junio Rústico, durante el reinado de Marco Aurelio, un César filósofo, además, Marco Aurelio. Fuentes posteriores nos dicen que San Justino y sus otros 6 compañeros fueron decapitados bajo el cargo de no sacrificar a los dioses. En lenguaje cristiano, a los ídolos o demonios. Y además de no obedecer al emperador. Son 2 cargos. Se trata históricamente de 2 acusaciones usuales en el marco de las persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos. La negación de los cristianos de plegarse a la teología política pagana, que identifica politeísmo o idolatría con culto al depositario del poder político, en este caso el César. Son 2 acusaciones que muchas veces van de la mano. En otras palabras, San Justino fue martirizado por no reconocer la divinidad del poder político y no reconocer soberanía alguna a los demonios. Como paréntesis, y para entender mejor el alcance de lo que acabo de decir, el no reconocimiento de la divinidad pagana no quiere decir en ningún caso el no reconocimiento del origen divino de la autoridad pagana, por si acaso. Muy por el contrario, en la apología, por ejemplo, Justino se muestra como súbdito obediente del emperador y del senado,
al que llega a calificar de sagrado. Dice en griego, hieros síncletos, al santo senado, siguiendo una tradición romana de llamar sanctus senatus, una tradición que está en Cicerón, está en Ovidio, está en los poetas. Bien. Por su propia pluma, sabemos que fue educado como pagano y que se convirtió a la fe cristiana a través de un camino muy particular, la búsqueda filosófica. Sobre esto nos vamos a referir más en la segunda parte de la exposición. Al igual que muchos espíritus inquietos de la antigüedad tardía, pensemos, por ejemplo, en Clemente de Alejandría, nacido un poco antes de Juan Justino. Pensemos, por ejemplo, algunos siglos después de Mario Victorino, o el mismo San Agustín, quizás el más famoso. Se trata, entonces, de una práctica muy frecuente en la antigüedad tardía, en donde el concepto y palabra de filosofía conserva con mucha fuerza ese matiz de forma de vida tan característico de la antigüedad. Según nos dice el mismo Justino en la obra Diálogo con Trifón, él estudió primero con los estoicos, conoció a los aristotélicos, frecuentó a los pitagóricos y se hizo platónico. El transcurso de Justino es más o menos parecido al de muchos personajes de la antigüedad tardía. A partir de fuentes posteriores, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, sabemos que Justino escribió al menos 8 obras. Todas estas obras las escribe después de su conversión, por la cual vamos a hablar. 1. Una primera apología, dirigida al emperador Antonino Pío. Es una obra que se conserva. Una segunda apología, dirigida al Senado romano. A veces esta segunda apología aparece como un apéndice de la primera, ¿no? Y no como obra independiente. Se discute si son en realidad 2 obras o es una obra que tiene 2 momentos. En tercer lugar, un discurso a los griegos. No se conserva. En cuarto lugar, una exhortación a los griegos. Tampoco se conserva. En quinto lugar, un tratado sobre la monarquía de Dios. Perdido. En sexto lugar, una obra llamada El Salmista. Probablemente un comentario a los salmos, también perdido. En sexto lugar, un tratado sobre el alma. Y finalmente, el diálogo con Trifón, que es una obra que sí se conserva completa. Hay otras fuentes que hablan de una obra llamada Contramarción, etc. Pero sabemos más o menos a ciencia cierta que 8 obras publicadas, de las cuales conservamos 3 o 2. ¿No? 2 si consideramos que las 2 apologías son una sola obra, y 3 si las consideramos como obras separadas. Y finalmente, la obra quizás más famosa, el diálogo con Trifón, ¿no? Un diálogo con un judío llamado Trifón. Entonces, de estas 8 obras conservamos 3, las mencionadas apologías y el diálogo con Trifón. En esta exposición me concentraré sobre todo en las apologías, o la apología. Porque aquí aparece con más fuerza el concepto que tiene Justino de la filosofía griega como prólogo, o como preámbulo de la fe cristiana. El diálogo con Trifón, por cierto, también tiene elementos muy interesantes, sobre todo en la primera parte, pero mayoritariamente gira en torno a la polémica con el judaísmo del primer siglo. Quizás el diálogo con Trifón es quizás el testimonio más acabado que tenemos de la polémica temprana entre cristianismo y judaísmo. Se trata en concreto de dar razones a su interlocutor judío a favor de la identificación de Jesús con el Mesías, anunciado en la Torá, en los profetas y en los salmos. Esto sobre todo Trifón. La apología, en cambio, no está dirigida hacia un judío como Trifón, conocedor de las Escrituras, y además partícipe de la esperanza en el Mesías, en Cristo, sino que está dirigido al pagano más importante del mundo conocido, el emperador Antonino Pío. Antonino Pío, en griego Antoninos Eusebes, importante esto, y a sus hijos Verísimo, o Vero, que será el futuro Marco Aurelio, y
Lucio, ambos llamados por Justino filósofos. Y el segundo llamado amante de la alta cultura, amante de la paideia. Como dice el título, se trata de una defensa del cristianismo, pero no se limita a defender al cristianismo de las acostumbradas calumnias asociadas a un crimen teológico-político, a saber, ser ateos, ser ateos, no honrar a la divinidad. Esa es la acusación más o menos estándar en los primeros siglos en contra de los cristianos. Todas las demás prácticas que se le atribuyen al cristianismo, como estos sinos nocturnos, canibalismo, sacrificio humano, todo eso está asociado siempre a la acusación de no honrar a la divinidad, ser ateos, ellos son ateos. La apología, entonces, no es solo una defensa de estos cargos, sino sobre todo una exposición completa, sin exagerar, del dogma cristiano y de la praxis cristiana. Es un documento invaluable para conocer cómo pensaban y vivían los primeros cristianos. Por ejemplo, gracias a Justino sabemos cómo se celebraba la Eucaristía el día domingo, que en esa época sigue llamándose con el nombre pagano del Día del Sol, o al menos el nombre domingo no aparece en la pluma de Justino, porque Justino le está hablando justamente de un pagano. La Apología también es un texto clave para la historia de la teología. Sin exagerar, es el primer texto en donde se intenta articular de modo sistemático y extenso la relación entre filosofía y revelación cristiana. O para ponerlo en términos más modernos, entre fe y razón. Es verdad que no es el primer texto en sentido absoluto, porque uno podría rastrear el encuentro o la articulación entre fe y razón ya en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En la pluma de Lucas, yendo más atrás a los escritos deuterocanónicos. Pero de pluma de un escritor no sagrado, es probablemente el primer intento de síntesis entre filosofía y revelación. Eso se ha dicho entonces de modo muy introductorio sobre la obra y la vida de San Justino. Pasemos ahora a la segunda parte de esta exposición. Las preguntas que animan a esta sección, la segunda parte, son las siguientes. Si el cristianismo es la verdad con mayúscula, ¿qué tipo de verdad ofrece la sabiduría que no conoce a Cristo? ¿Son compatibles la ciencia pagana y la sabiduría cristiana? Si lo son, ¿en qué sentido lo son? ¿Cómo se armonizan? Estas preguntas aparecen conectadas con la acusación de que el cristianismo es una forma de vida que no reverencia a la divinidad, una forma de asebella, la famosa impiedad. Todos estos nombres son importantes porque retóricamente le sirven a San Justino para convencer o persuadir a su auditorio, que justamente es un emperador llamado a sí mismo Eusebés, piadoso. Esta acusación de ateísmo y impiedad recuerda inevitablemente a otra famosa acusación, muchos siglos antes, en Atenas, el proceso contra Sócrates. Recordemos que muchos siglos antes, en Atenas, el año 399 a.C., Sócrates fue acusado de ateísmo e impiedad. Se les indicó como áceos y áceres, a causa del supuesto carácter físico de sus especulaciones. Acuérdense que a Sócrates se lo confunde con un filósofo de la naturaleza, con un Tales de Mileto, un Anaxágoras. Entonces, se le acusa de impiedad a causa del carácter físico de sus especulaciones y de hablar de un signo divino, de un to daimonion, que lo impulsa o lo impide actuar de determinada forma en determinadas circunstancias. De hecho, la apología de Sócrates
Es una defensa de la piedad o religiosidad, entendida no como el culto imitativo de los dioses tradicionales, sino como una nueva piedad, una eusebeia, más interior y más purificada filosóficamente. Ya hay señales de esta purificación religiosa que Sócrates quería emprender ya en el diálogo temprano Eutifrón y de forma mucho más desarrollada en el libro segundo de la República, un texto ya más propiamente platónico. Bien, pero lo importante ahora es la coincidencia. La coincidencia, ¿no? La coincidencia entre la acusación contra Sócrates y la acusación contra los cristianos. Esta coincidencia, de la cual Justino es plenamente consciente, le sirve a San Justino para situarse en la perspectiva de la filosofía, y más encima de la mano de uno de sus grandes mártires, Sócrates, lo cual tiene un peso infinito, ¿no?, para un emperador que fomenta la filosofía y para el hijo del emperador, un estoico como Marco Aurelio. Pensemos que los estoicos se llamaban a sí mismos socráticos, ¿sí? Socrático. Ese otro nombre que se daban a sí mismos los estoicos. Entonces, San Justino, probablemente sabiendo de las simpatías estoicas del emperador y de su hijo, utiliza también el nombre de Sócrates, que es un mártir, no solo de la filosofía platónica, sino también de la filosofía estoica. Justino, entonces, en la Apología, cambia hábilmente toda la imagen de la acusación contra los cristianos. No se trata de un juicio de la culta Roma en contra de una secta oriental que perturba el orden político, sino del juicio de un tribunal prejuicioso contra un nuevo tipo de filósofos, que no solo son sabios y piadosos, como Sócrates, sino ciudadanos provechosos para el imperio. En ese sentido, la apología de Justino es retomada luego por la apología latina, hasta llegar a San Ambrosio, San Agustín, aparece en Tertuliano, mucho antes, ¿no? La idea de que el cristianismo no es una entidad anárquica políticamente, sino que hace a buenos ciudadanos. Dicho sea, paso en línea de la apología de Sócrates también, ¿no? Vamos ahora a la pregunta principal. ¿En qué sentido los cristianos son filósofos? ¿Qué significa que el cristianismo sea filosofía, sea sofía, sabiduría? Aquí aparece la idea común a muchos padres de la Iglesia de que la sabiduría en sí misma, es decir, como aspiración y actividad presente en cada ser humano y en cada pueblo, es el conocimiento de la realidad y sobre todo su causa última, Dios. Conocimiento que conduce a la felicidad, a la eudaimonia. Ese es el concepto de filosofía que opera en la apología y también en el diálogo con Trifón, ¿no? Si filosofía entonces significa esta aspiración, esta actividad que está presente en cada ser humano, de conocer a la realidad y a su fundamento en Dios, y luego es un conocimiento que conduce a la plenitud o felicidad, entonces San Justino, pero no solo San Justino, sino también otros pensadores. La próxima charla nos va a hablar más sobre Tertuliano, y en Tertuliano aparece el mismo argumento. Esta es la idea, ¿no? La sabiduría en sí misma. En todo ser humano se halla esta íntima aspiración a conocer y gozar la verdad fundamental, que es la causa superior de todo lo existente, y vivir de acuerdo a aquella verdad. Esta es la sofía en sentido absoluto, la filosofía en sentido pleno. Y esta filosofía en sentido pleno, es decir, todavía no dividida en escuelas, se identifica en un momento de la historia con el cristianismo. Es decir, si filosofía significa conocimiento de Dios y luego una vida lograda de acuerdo a ese conocimiento, la filosofía se identifica históricamente con cristianismo. El verbo de Dios, el logos, se hace hombre
y hace esta verdad accesible a todo el mundo en un tiempo histórico. Detengámonos un poco entonces en esta idea. Es una de las ideas más importantes en San Justino. Y distingamos dos aspectos, o dos partes. En primer lugar, ¿cómo se llega a la sabiduría desde fuera del cristianismo? Si es que por una parte decimos que existen filósofos que no son cristianos, pero por otra parte decimos que la filosofía plena es el cristianismo. ¿Cómo se llega a la sabiduría desde fuera del cristianismo? Y en segundo lugar, ¿cómo se llega a ella desde el judaísmo? Es decir, desde dentro. ¿Es equivalente el judaísmo de la antigua alianza a la filosofía de los paganos? Esas son las dos preguntas que intentaré contestar en esta segunda parte. Uno, ¿cómo se llega a la sabiduría desde fuera? ¿Y cómo se llega desde dentro, en el sentido de la antigua alianza, es decir, desde el judaísmo? Antes de aproximarnos a la primera pregunta, es necesario destacar una duda. Justino no cree que el acceso a la sabiduría desde el paganismo sea exclusivo de la sabiduría pagana. Fíjense, desde el currículum filosófico. Esto es muy importante. A la sabiduría se puede llegar desde el paganismo, pero ese no es el único acceso. El currículum filosófico no es el único acceso. Esto hay que despejarlo porque Justino no es un gnóstico. Vamos a hablar sobre el gnosticismo probablemente cuando Daniel Contreras hable sobre los enemigos del cristianismo, ¿no? Justino no es un gnóstico y lo aclara en varias ocasiones. La revelación cristiana no está formulada, dice, en forma de apodeixeis. No son razonamientos demostrativos. Eso para despejar la duda, ¿no? Bien, entonces vamos a examinar la pregunta. ¿Cómo se llega a la sabiduría desde fuera, desde el paganismo? La respuesta de Justino es inequívoca. Se llega por el platonismo. Platón es la vía de acceso, digamos, desde el paganismo hacia la filosofía con mayúscula. Pues es la única sabiduría que satisface el impulso, cito, de contemplar al mismo Dios. Dice, katos pepsai ton theon. El platonismo enseña que Dios es trascendente y creador, que el alma es inmortal y que recibe castigos o premios según sus méritos en la vida después de la muerte. Como paréntesis, lo que Justino y muchos pensadores de esta época llaman platonismo o Platón es lo que hoy día llamamos platonismo medio. No se trata necesariamente de un acceso directo a los textos de Platón, sino al platonismo como aparece en autores de esta época, que puede ser desde un platónico estoico como Posidonio, puede ser Numenio, Celso, en fin, una serie de pensadores que son de origen o de escuela platónica. Es el platonismo. El estoicismo, alguien podría preguntar, ¿no? San Justino declara en el diálogo con Trifón que fue estoico o frecuentó la escuela estoica. ¿Qué pasa con el estoicismo? El estoicismo, señala Justino, también tiene su parte de verdad, principalmente en la ética y un poco en su filosofía natural, pero solo un poco, ¿no? La idea de que el mundo se va a acabar mediante una conflagración universal. Esta idea estoica de que el mundo sigue un ciclo, y ese ciclo termina con una gran conflagración universal. Eso piensa Justino que es algo compatible con la revelación cristiana. Está pensando en ciertos textos del Deuteronomio, pero también ciertos textos apocalípticos del Nuevo Testamento. Bien, volvamos al platonismo. ¿Es el platonismo entonces lo mismo que la filosofía en sí? No. Es una vía de acceso, un preámbulo, un prólogo. Porque el platonismo también se muestra incoherente internamente con su doctrina de la reencarnación y la preexistencia del alma. Dicho simple, el platonismo se equivoca.
es el modo de acceso privilegiado dentro del mundo pagano, pero acusa incoherencias, errores y fallas, ¿no? En la doctrina de la reencarnación, la doctrina de que el alma preexiste al nacimiento de la persona, la doctrina de la eternidad del mundo, por ejemplo. En su diálogo con Trifón, aquí vamos a hacer un poco, pero al principio, Justino presenta el platonismo como la cúspide de la filosofía griega, pero también muestra sus incoherencias y errores comparada con el cristianismo. La filosofía platónica es un preámbulo a la fe porque satisface la aspiración a la verdad que impulsa a todo ser humano, más que la filosofía estoica y más que la filosofía aristotélica. Es muy probable que Justino no haya conocido directamente a Aristóteles y que la crítica de Justino a Aristóteles sea una deuda de los platónicos. Hay fuentes que, por ejemplo, le atribuyen a Aristóteles haber pensado que el alma estaba compuesta de éter, el quinto elemento, cosas que no son aristotélicas, pero que aparecen ya en la tradición como doctrina aristotélica. Bien. La filosofía platónica, entonces, es un preámbulo, pero no es la meta, porque presenta errores. Pasar de ser platónico a ser cristiano, sin embargo, y esto es muy importante, no es pasar de, entre comillas, saber a creer, o dar el salto mortal de la fe, ni menos negar la ciencia para dejarle espacio a la fe. Son todas formulaciones más o menos modernas, ¿no? para describir el tránsito biográfico o histórico entre saber y creer. Sino que así lo formula San Justino: pasar de una filosofía a una filosofía mejor. La misma expresión se halla en Tertuliano. El cristianismo dice es melior filosofía, una filosofía aún mejor. En esa obra tan interesante que se llama De Palio, la vestimenta del filósofo. Ahora bien, es importante detenerse en otro aspecto de la relación entre filosofía griega y revelación. Es una doctrina común a los padres de la Iglesia el asumir que las asombrosas coincidencias entre el platonismo y el cristianismo, ya dijimos, ¿no? La inmortalidad del alma, el hecho de que la divinidad crea el mundo, el hecho de que al alma le esperan premios objetivos, etc. Estas coincidencias asombrosas entre la filosofía platónica y el cristianismo no se debe solo a que la mente humana participa de un logos común. Es decir, tanto Platón como Moisés están, digamos, en posesión de un logos común que es Cristo, ¿no? Sino que aparece esta idea tan común de que en realidad Platón conoció el Antiguo Testamento. La coincidencia no se debe a la participación en la verdad trascendente, sino se debe al contacto real que habría tenido Platón con el Antiguo Testamento. Esta idea, que aparece en prácticamente todos los autores de la época, suele atribuirse la historia del pensamiento a la retórica cristiana. Sería una forma de retórica entre los cristianos para decir: nosotros hemos sido imitados por ellos, no al revés, porque nuestros escritos son más antiguos. Muchas veces en las historias de la filosofía aparece esa idea. Sin embargo, este enfoque es insuficiente. Hay que considerar que la idea de que los griegos han tomado sus doctrinas desde fuentes más primigenias es una idea muy atractiva para los griegos mismos. En esto quiero hacer mucho hincapié. La idea o la sugerencia de que Platón y Pitágoras y Tales de Mileto, etc., estuvieron en contacto con una sabiduría anterior a la griega, que suele ser asiática, no es una idea asiática, es una idea griega. Dicho de otra manera, a un filósofo de esa época, la idea de que existe una sofía, una sabiduría primigenia en los pueblos de Asia,
Los griegos sabían que había pueblos mucho más antiguos que ellos, ¿no? Por ejemplo, los brahmanes en la India, los magoi persas y los sabios judíos también. Esta idea resulta muy atractiva. Por ejemplo, el estoico Posidonio. Posidonio es anterior, ¿no? siglo I, segundo, quinto. Anumenio, un platónico. Celso. A todos estos pensadores platónicos o estoicos les parece muy atractiva la idea. La disputa entre paganos y cristianos no es tanto por el origen de la doctrina, sino por quién la conservó mejor o quién la corrompió. La disputa no es, bueno, quién fue el primero que llegó a esto y quién fue el copión. No, no, no. Están todos de acuerdo que hay una sabiduría primigenia, que esta sabiduría primigenia es pre-griega. El punto es discutir quién la conservó, quién la corrompió. La idea, por ejemplo, de que los judíos tienen una sabiduría verdadera no está en disputa en el mundo griego. Acordémonos de Teofrasto, el discípulo de Aristóteles, quien afirmó, tengo un fragmento que se conserva, que los judíos, cito, eran una raza filosófica. Teofrasto habla de los judayos filósofos, una raza filosófica, una etnia filosófica. Entonces, volvamos a Justino. Cuando Justino llama filósofos a los profetas del Antiguo Testamento, y para poner un ejemplo un poco más tardío, cuando San Agustín, mucho más tarde, llama filósofi a los autores sacros, no está ampliando el concepto de filosofía pagano y dándole un contenido religioso, sino que está simplemente usando el término filósofo como lo usaría un autor pagano, sobre todo un autor medio platónico, acostumbrado a pensar en la sabiduría en términos muy globales. La sabiduría de los caldeos, de los brahmanes, de los magos y de los sabios judíos. Bien, paso a la segunda pregunta. La primera pregunta es, acordémonos, es el tránsito desde el paganismo hacia la verdadera filosofía. La segunda pregunta es el Antiguo Testamento un preámbulo a la fe, tal como lo puede ser la filosofía griega, sobre todo el platonismo? La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que el Antiguo Testamento, o la Antigua Alianza, es el preámbulo para el Nuevo, en ese sentido sí, y no se identifica con el Nuevo. Pero no en el sentido de que es un preámbulo perfecto, incontaminado, para Agustín. Muchas veces en los manuales se hace una especie de paralelismo, ¿no? Quizá un poco fácil entre filosofía y Antiguo Testamento, ¿no? Entonces la filosofía sería como el preámbulo para los paganos y el Antiguo Testamento para los judíos. Pero en realidad no está al mismo nivel. El preámbulo para los paganos, que es el platonismo, está contaminado. En cambio, el preámbulo, que es el Antiguo Testamento, no está contaminado, está incontaminado. En él, en el Antiguo Testamento, el logos se manifiesta enteramente, no parcialmente. Es decir, paz con logos. El logos completo, no apomenos, no parcial. Cristo, que es el logos de Dios, inspira a los filósofos paganos. No solo inspira mediante su logos, sino que además hace que lean, digamos, obras. Pero estos también, los paganos, están sujetos al error y a la influencia de demonios engañadores. En cambio, Cristo no solo inspira a los autores sacros, sino que Él mismo se revela en el Antiguo Testamento. Esta es una idea típicamente de Justino, pero no solo de Justino, ¿no? La idea de que en el Antiguo Testamento las llamadas teofanías son en realidad cristofanías. Y que en numerosos pasajes en realidad es el logos el que se revela. Dicho en el lenguaje de Justino, en el Antiguo Testamento no hay semillas del verbo que estén dispersas por aquí y por allá, sino que es el verbo mismo el que se hace presente, ya sea mediante la profecía sobre sí mismo, ya sea mostrándose de modo enigmático, como en la zarza ardiente del libro del Éxodo, o en algunos pasajes, sobre todo en el Pentateuco, en donde se habla del ángel de Yahvé. Ángel
es tomado de modo literal, como enviado o mensajero, ángelos en griego. El ángelos tu Theou, el ángel de Dios, es decir, dice Justino, no es el ángel en el sentido de una criatura como San Miguel o San Rafael, sino que es Cristo, es el logos de Dios, el que se hace presente ya en la antigua alianza. Todo el Antiguo Testamento, entonces, prefigura el Nuevo, no como la filosofía griega, que lo hace de modo parcial y mezclado de errores. Bien, paso a la tercera y última parte de esta breve conferencia. ¿Qué papel juegan los mitos paganos en la pedagogía divina hacia el cristianismo? Ya sabemos que la filosofía puede ser preparatoria, ¿no?, al cristianismo, en el sentido de que los buenos filósofos, como Sócrates, como Heráclito, vivieron de acuerdo con el Logos, y por lo tanto, aunque no lo supieran, vivieron de acuerdo a Cristo, que es el Logos. De hecho, San Justino lo llama cristianos. Pero ¿qué hay del mito? ¿Existe allí una semilla del verbo? ¿Algún rastro de verdad cristiana en la mitología tan aborrecida por los cristianos? Y no solo por los cristianos, sino también por Sócrates, por Platón, por muchos filósofos. La pregunta por la pertinencia de los mitos como prólogo hacia la fe no es fácil de responder. Por una parte, Justino rechaza de plano todo mito violento o desenfrenado. Las historias de Zeus, por ejemplo, son indignas de la divinidad, y para Justino son creaciones de los demonios, o actos de los demonios que luego generaron una fábula. Pero existen otros mitos que sí pueden tener una función apologética y que retóricamente al menos, sirven ante un auditorio pagano. En la apología, por ejemplo, Justino enumera a los hijos de Zeus a quienes se les atribuyen ascensiones al cielo: Hermes, Asclepio, Dionisio, Hércules, Ariadna. Algunos son dioses, otros semidioses, otras personas que, al menos en ciertas variantes de los mitos, suben al cielo. Como diciendo, ustedes tienen divinidades que, o en sus fábulas, hay personas que han subido al cielo de cierta manera, no deberían escandalizarse por la doctrina de la ascensión de Cristo. Más adelante, Justino compara el nacimiento virginal de Cristo con el nacimiento virginal de Perseo. También compara las curaciones milagrosas de Cristo con las curaciones del dios Asclepio, o el papel de mensajero de Dios que posee Hermes. Hermes también es llamado ángelos tu Theou, y Justino piensa que Cristo también es ángelos, es decir, enviado, nuncio. Todo esto le sirve a Justino para persuadir a un auditorio pagano de que los relatos sobre Cristo no son inverosímiles en cuanto a atribuciones a la divinidad. Sin embargo, nuevamente puede aparecer lo que podríamos llamar la acusación de plagio. Los cristianos habrían tomado a su Dios, habrían creado a Cristo tomando mitos más antiguos para hacer más verosímil su religión. Otra acusación pagana. Es decir, alguien podría decir, este Cristo o este Crestos se parece demasiado a Hermes, a Hércules, Asclepio y una serie de dioses. Los cristianos en realidad habrían inventado su religión a partir de estos elementos de la mitología. La respuesta de Juliano ante esta posible acusación es sorprendente. Los mitos, dice Justino, han sido inventados por los demonios, quienes, enterándose de las profecías antiguas de Cristo, pero no comprendiéndolas, echaron a andar estas historias, a fin de desacreditar al futuro cristianismo. Es decir, los demonios, habiendo conocido el Antiguo Testamento y sabiendo que Cristo iba a curar, sabiendo que Cristo iba a resucitar, que iba a tener sabiduría, habrían remedado
¿no? La vida de Cristo mediante la invención de mitos. Son parodias, podríamos decir, de la vida de Cristo. Y por lo tanto no pueden funcionar en sentido estricto como preparación evangélica al modo de la filosofía, al modo de la filosofía de Platón o los escritos morales de los estoicos, ¿no? La filosofía platónica es una filosofía que está depurada de mitología. También la ética estoica está depurada de motivaciones mitológicas. Sin embargo, de un modo no anticipado por los demonios, los mitos podrían, constituir una suerte de preparación para la imaginación. Esto lo digo yo, no lo dice Agustino, pero podríamos pensar que los mitos, sobre todo los mitos buenos, ¿no? O las caracterizaciones positivas de ciertos héroes o ciertos dioses, podrían funcionar como una preparación imaginativa para hacer más accesible a la persona de Jesucristo, es decir, la encarnación del Logos. Por eso le hace sentido a todo el mundo pagano pensar que Cristo es un héroe. Cosa por eso, ¿no? Para concluir, voy a ofrecer una recapitulación de lo dicho, pero como bien sumario. 1. Justino defiende el cristianismo no como defendiendo la fe que está siendo atacada por la razón, sino como la razón que está siendo atacada por el prejuicio. Se sitúa, por así decirlo, en la línea socrática, platónica, de la defensa de la filosofía. No se trata de situarse, digamos, desde la fe para pedirle un espacio a la razón, sino al revés. Es desde la razón contra el prejuicio o contra la irracionalidad. 2. Justino piensa que la filosofía pagana, sobre todo y especialmente el platonismo, es un preámbulo a la filosofía con mayúscula, a la mejor filosofía. Sin embargo, el platonismo tiene que ser purificado porque la sabiduría no se halla entera, sino que está contaminada y fragmentada. 3. La antigua alianza, por el contrario, es el camino más excelente y más puro para acceder a la verdadera filosofía. Porque aquí el logos se manifiesta de modo directo, especialmente en las profecías, pero también en las teofanías. 4. y último, algunos mitos paganos sí tienen huellas de este logos, pero su origen demoníaco y su intención de parodia no lo sitúa como preparación del evangelio. A lo más, como una suerte de preparación a la imaginación referida a la encarnación del logos. Muchas gracias. Bien, tenemos unos pocos minutos para preguntas. Domínguez. Muchas gracias, Patricio. Respecto a la conclusión, es muy claro que la filosofía platónica sirve como preámbulo a la filosofía con mayúsculas del cristianismo. Pero es un peor modo de acceso que el Antiguo Testamento. Eso significa que entonces no hay que estudiar filosofía, porque si tengo estas dos alternativas, esta es mejor que esta otra. Podemos decir, bueno, esta sí podría servir de algo, pero a lo mejor definitivamente no hagamos filosofía y estudiamos derechamente el Antiguo Testamento. O es más útil y podría considerarse que hay alguna ganancia aquí, aun cuando sea imperfecto, este modo de acceso a estudiar filosofía platónica, banana, que no se encuentra aquí. Sí. A ver, gracias por la pregunta, José Antonio. En realidad, cuando yo en mi exposición breve hablo de dos vías de acceso, el Antiguo Testamento por una parte y la filosofía pagana por otra, no quiero decir que esas son las únicas vías de acceso, ¿no? Porque San Justino sabe que la vía de acceso general, que no es ni una ni la otra, es la predicación del querigma, es la forma en que cualquier persona se convierte al cristianismo, que no es siendo circunciso ni siendo filósofo, pero como en una obra le abre un judío y en otra un pagano, tiene que ponerse
en esa situación, digamos, retórica, ¿ya? Claro, yo creo que Justino respondería algo así como lo que dice San Pablo en numerosas cartas. No, para hacerse cristiano no es necesario pasar por la antigua alianza o circuncidarse, ¿no? Pasar aunque es verdad que las promesas a Abraham son más plenas y son como principales en el orden de la intención. Pero claro, una vez que con el cristianismo la promesa de Abraham se abre al mundo de la gentilidad, se abre al pagano, a la fe se accede mediante el querigma. El modo de acceso de la filosofía es imperfecto porque el platonismo, por así decirlo, para transformarse en filosofía con mayúsculas, tiene que pasar también por una purgación, en ese sentido imperfecto. Ahora, si hay una ganancia en uno con respecto a la otra, yo creo que Justino diría que sí hay una ganancia, no desde el punto de vista de la fe, sí desde el punto de vista de la apostolicidad o comunicabilidad de la fe. Por eso es que un cristiano que está entrenado en la filosofía y en las artes liberales, como Justino le puede hablar al emperador Antonino Pío. Eso no sucede con un pensador que fuese puramente judío, si es que tal cosa existe en esa época, ¿no? Porque ya hay que pensar que Filón de Alejandría y muchos pensadores anteriores ya habían hecho una síntesis entre el judaísmo y la filosofía griega. Eso. Bien. Una pregunta. ¿Cuán genuina o cuán real era la creencia compartida por San Agustín de que Platón y muchos de los filósofos paganos habían tenido acceso al Antiguo Testamento? Sí. Si era más que un solo lugar común de la retórica cristiana o era algo que realmente pensaban. Pero pregunto porque, en el fondo, si la filosofía pagana es una suerte de estado imperfecto por el cual se puede acceder a la filosofía seca, pero esta filosofía de estado imperfecto, en último término, tiene su origen en el Antiguo Testamento. Sí. Quizá un poco también tiene que ver con la pregunta de José Antonio. ¿Qué de específico o qué de filosófico, en el sentido quizá más actual, de racional, habría en la filosofía, si está también en su origen o tiene su origen también en la revelación? Sí. A mí me gustaría encontrar en San Justino y en otros padres de la iglesia temprano una reflexión metodológica o metódica sobre la diferencia específica entre filosofía entendida como hábito racional y filosofía entendida en sentido lato como sabiduría. Pero esa meditación yo no la he encontrado acá y en los pensadores tempranos. Creo que aparece más tardíamente. En San Agustín creo que sí aparece ya. ¿Cuán convencidos estaban? Estaban muy convencidos, yo creo. Estaban muy convencidos porque ellos sabían que Platón había ido a Egipto. Ellos habían... Bueno, Platón muestra mucha veneración también por Egipto, por la sabiduría egipcia. Y los neoplatónicos y los medio-platónicos también habían tenido contacto ya al menos del siglo III a.C. con muchas sabidurías que ellos llaman filosofía. Nosotros no le llamaríamos quizás como visiones o sabiduría ancestrales, pero ellos le llaman filosofías, ¿no? A los sabios que meditaban a la orilla del río Ganges, le llamaban los sabios también, ¿no? O los filósofos, los sabios desnudos, etc. Eso es muy antiguo. Entonces, parece porque yo no estoy tan seguro, al menos en cierto estadio de la patrística, que la diferencia metodológica entre filosofía como actividad metódicamente racional y filosofía como inspiración a comprenderlo todo y ser feliz, no aparece. Sí. Perdón, muchas gracias. Mi pregunta es más bien de índole práctico. ¿Alguna colección de patrística, alguna edición que nos puedas recomendar para acceder a Justino? Acceder a Justino. A ver, buena pregunta. Este mismo tomo que tengo yo acá, que es la traducción de Ruiz Bueno, en donde aparece no solo Justino, sino que muchos otros apologistas griegos, está Atenágoras, Tasiano, etc., es
Es difícil de encontrar, pero es muy buena edición. ¿Es la VAC? VAC, sí, es la VAC. Qué bueno que me pregunten. No sé si las apologías de San Justino están traducidas en Ciudad Nueva. Lo ignoro, yo no lo he visto. Luego, un manual muy, muy interesante. Vale mucho la pena, no solo por Justino, sino que como una visión muy general de la patrística, es el de Claudio Moreschini. Claudio Moreschini escribió un gran manual sobre, miren, es algo muy nuevo, la filosofía patrística, o sea, historia de la filosofía patrística, en donde aparecen muy bien las conexiones entre los padres de la Iglesia con las tradiciones filosóficas específicas. No solo esa cosa un poco vaga de decir Platón o, qué sé yo, Aristóteles, sino todos estos pensadores un poco más desconocidos como los platónicos medios, los neoplatónicos, etc. Eso diría. Bien, con eso entonces estamos listos por hoy. Muy agradecidos al profesor Domínguez y ya todos venir para 2 semanas.